como ya es conocido, hay una mayoría en la Comisión Séptima que firmaron la proposición de hundimiento de la reforma, con lo cual se impide el debate profundo en la plenaria, como ha sido el actuar de estos partidos, Cambio Radical, Centro Democrático, algunos conservadores, Partido Mira, entre otros, con otras reformas. De igual manera sucedió con la primera reforma a la salud que se dio. Y pues en ese escenario, la otra semana, el martes, está agendada para votarlo y en tal sentido se pierde una gran oportunidad para construir equidad social. La reforma laboral, sin ser revolucionaria, porque en esencia hay que decir aquí que esto ha sido apoyado incluso cuando tenía todo el paquete de lo colectivo, que era la regulación de la huelga, que es algo muy importante para el movimiento sindical y los trabajadores, era apoyada por la OIT, por la Unión Europea y por la OCDE, que la OCDE no es un grupo de países socialistas ni de izquierda, es el capitalismo y aún así apoyaban esta necesaria reforma que, que empieza a hacer cambios a las anteriores regresivas neoliberales que le quitaron derechos a los trabajadores, colocando sobre los hombros de los mismos algo que tiene que impulsar el Estado a través de otras políticas de apoyo a la industria, al empresariado, para que haya mayor productividad y en tal sentido se produzca, obviamente con la participación de los trabajadores que son quienes producen la riqueza y en tal sentido haya trabajo digno y decente y salarios justos como debe ser. Aquí hay que decir también que hoy Esperanza Andrade, la CUT, declara a la senadora conservadora como enemiga de los trabajadores. Recién llega al Congreso y esta es su máxima acción y lo seguiremos recordando porque hay un debate público que también tenemos que seguir dando de cara al 2026 ante un Congreso que está legislando dándole las espaldas a las mayorías del pueblo en general colombiano. Entonces, nos parece lamentable, no es cierto que pagar salarios justos signifique impulsar el desempleo y hacer crecer la informalidad laboral, porque eso se ha venido dando con los salarios, el aumento del salario mínimo, y el año pasado, en el 2024, el sector financiero ganó 8.3 billones de pesos. El grupo Argos ganó 7.2 billones de pesos. Entonces no es cierto y creo que es una forma de entrar a jugar con la necesidad de los trabajadores para hacerles creer que si hay aumentos salariales se pone en riesgo su trabajo. Eso no es justo y eso es mezquino y es algo totalmente ajeno a un debate con objetivos, con argumentos en una sociedad democrática. Hay sectores de la oposición que dicen que esta reforma laboral no incrementa el empleo. ¿Qué piensa usted? ¿Qué dice usted al respecto? Mira, por eso lo decía anteriormente, ese es un argumento, aquí el neoliberalismo en los 30 años que hemos estado en neoliberalismo nos vendieron la idea que las reformas laborales son para generar empleo. Y eso en esencia, por eso lo decía anteriormente, es recargar en los trabajadores, en las condiciones laborales de los trabajadores que deben disfrutar de la riqueza. Sin trabajadores no se dinamiza la sociedad y por tanto ellos deben disfrutar de la riqueza. Y en los gobiernos neoliberales que nos han antecedido, pues vendieron la idea de que para mejorar, para crear empleo, entonces teníamos que mejorar las condiciones de los trabajadores. En Europa los trabajadores están trabajando 5 horas diarias y la productividad es mucho más amplia y tienen salarios justos y dignos. ¿Por qué eso no puede suceder en este país? Entonces, es un argumento que ha sido desmentido en este gobierno porque se ha aumentado el salario mínimo, el desempleo viene bajando, la inflación se ha controlado y como decía anteriormente, el sector financiero y empresas como Argos están ganando, tienen ganancias en el 2024 por encima de los 7 billones de pesos. Entonces es falso y es una mezquina decisión que sigue manteniendo las condiciones de inequidad social que habían hasta el 2022. Hay muchas cosas por hacer, pero en este periodo se ha visto con datos y cifras de que más de 1 millón de colombianos han salido de la pobreza extrema por estas políticas de aumentos en el salario mínimo y otras acciones como el controlar los precios y la inflación. Ante este hecho sobre la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro propuso una consulta popular. ¿Qué piensa al respecto? Eh, Hay que hacerla. El pueblo es el soberano. Aquí hay instituciones, pero las instituciones están tomando
Mira la contradicción. El Congreso se supone que es el máximo escenario de la democracia, pero toma decisiones antidemocráticas, porque hay que revisar en cuántos momentos no se ha denunciado que los congresistas hacen dilaciones a los proyectos, que se salen de las sesiones para que no haya quórum, y en esto, como sucedió con la reforma a la salud y esta, la hunden, porque no van a discutir, ese es el escenario. Si no les gusta el debate y la discusión, no se hagan elegir en el Congreso de la República y no lo sigan desprestigiando. En ese desprestigio que está cayendo el Congreso, pues queda un instrumento que es la consulta popular y la movilización social permanente para dar la discusión. Nosotros como CUT lo que estamos diciendo a Esperanza Andrade y a los demás líderes políticos que se oponen a esta reforma es que vamos a ir al debate abierto con todos ustedes en los diversos escenarios, en la calle, en las diversas instancias donde hayan, porque tenemos la plena razón de que es justo que los trabajadores puedan mejorar sus condiciones laborales. Usted tocó un tema muy importante, es la movilización social. La CUT, sindicatos, grupos sociales están ya organizando una movilización. ¿Para qué día será en Neiva específicamente? ¿Dónde será? ¿A qué horas? ¿Y qué puntos recorrerán de la ciudad de Neiva? Bueno, nosotros hemos definido desde la CUT Nacional, nosotros somos una filial de la CUT Nacional, una movilización para el 18 de marzo. Ese, digamos, va a ser el primer ejercicio. Esta noche precisamente tenemos una reunión con los sindicatos y movimientos sociales para definir la ruta, la metodología del desarrollo de este proceso, pero también vamos a empezar a definir acciones de diálogo social en las comunas y en otros espacios, porque necesitamos, ante un Congreso que le da las espaldas al pueblo, que la ciudadanía participe. Eso es democracia empoderada, que estos senadores que se opusieron a la reforma, pues lo llaman como una amenaza, algo muy contradictorio en una democracia, porque lo que se observa allí es que le temen a la democracia. 8 senadores, entre ellos Esperanza Andrade, senadora huilense. ¿Qué opina sobre la posición que tomó ella? No, yo la verdad digo que no me extraña, porque es que son sectores políticos que han venido comportándose de esa manera, pero es supremamente lamentable porque envía un mensaje muy negativo a un país que necesita avanzar en equidad social. No es posible que una representante huilense en el Senado de la República se oponga a dar un paso que tiene que dar este país si quiere construir equidad social, que no es cierto que sigan vendiendo ideas a la ciudadanía, que toca liberar a las empresas de responsabilidades que en todos los países existen y no se acaban las mismas para que se genere empleo precario. Entonces, por eso decimos como Cudhuila que la senadora Esperanza Andrade es enemiga de los trabajadores y la declaramos de esa manera por el comportamiento que está asumiendo en este momento, y hacemos un llamado a los trabajadores y a la sociedad en general a hacer valoraciones para que definamos en el 2026 qué liderazgo queremos llegar allí, si los mismos que siguen defendiendo intereses particulares o quienes quieran darle la cara a los problemas centrales del país y mínimamente discutir, que discutan, que debatan, que vayan al Congreso a hacerlo porque no lo quieren hacer, y obviamente esperamos con el argumento que tenemos que sea para impulsar estas reformas que son necesarias para construir democracia. Democracia no es solamente ir a las urnas, democracia es que la gente pueda vivir en dignidad, que haya posibilidad de que las empresas puedan surgir, pero que los trabajadores también puedan disfrutar de la riqueza que producen. ¿Es necesaria la reforma laboral? ¿Son necesarias todas esas reformas que propone el presidente Gustavo Petro? Yo solamente lo argumentaría de la siguiente manera: se han dado salarios en aumentos en salario mínimo que no son los que quisiéramos los trabajadores, quisiéramos mucho más, pero son mucho más de lo que se ha dado en otros gobiernos, y eso no ha significado desequilibrar la economía ni acabar las empresas. Y esta reforma, por ejemplo, está hablando de la formalización laboral. No puede ser posible que casi el 70% de los trabajadores de nuestro país, 80% estén vinculados a través de contratos a término fijo, trabajadores de los hospitales más de 10 y 20 años a los cuales se les renueva el contrato de 2 meses, de 3 meses. Eso no es serio, eso no puede existir en una democracia. Que exista la tercerización laboral y que en tal sentido en una empresa o en el hospital haya una enfermera que gane 1.100.000 porque está vinculada directamente, y la que está a través del contrato de trabajo, del contrato sindical, se gane 900 porque tiene que tener una... Eso no es serio, eso no es propio
y algo que realmente nos haga ver como una sociedad equilibrada, democrática, que garantice derechos a la ciudadanía. Y la reforma a la salud, que no nos vengan a vender la idea de que era lo máximo para mostrar a nivel mundo lo que se hacía con las EPS acá. Y aquí lo que se quiere hacer es que los recursos no los sigan manipulando estas entidades y que puedan generarse directamente a quienes prestan el servicio directo, que son las IPS, y que en muchos momentos han venido denunciando. La reforma pensional, que también tenemos pendiente eso con la Corte Constitucional. Es necesario poder dar garantías a un sinnúmero de viejos que nunca el Estado les brindó posibilidad de trabajo digno y por eso no pudieron cotizar para poder tener su pensión, y eso incluso va a ayudar a dinamizar la economía popular, porque la gente va a tener cómo poder comprar algunas cosas en las tiendas, en supermercados, que hay la dinámica como se ha usado en otros momentos cuando hay crisis económicas, darle garantías a los trabajadores para que puedan consumir, y con eso se dinamiza la economía.